Los domingos son de el asado o las pastas, la familia o los amigos. Y de Falta en Vido, el magazine de los domingos. Tantos temas tuvimos para desglosar, tantos temas tuvimos en el prólogo junto con Luis Moro, que dejamos la pelota picando y dijimos, tenemos una gran entrevista, la ocasión de poder hablar con una personalidad en este Falta en Vido de hoy, y no dijimos más nada que eso. Así que bueno, ahora la presentación la va a hacer Luis, porque nos está esperando amablemente en esta mañana de domingo en línea, quien va a dialogar con nosotros en este Falta en Vido por Radio M. Va a ser un gusto para nosotros, bien digo, Federico. Vamos a charlar con José Nun, politólogo, fue secretario de Cultura de la Nación entre 2004 y 2009, gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina en algún tramo. Bueno, una persona reconocida. Queríamos charlar con Pepe Nun, más conocido como Pepe, acerca de la realidad nacional, la mirada de Pepe Nun acerca de lo que está pasando en el país. ¿Cómo está, José? Bien, muy bien, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es su visión de la realidad política de Argentina en este momento? Bueno, que es muy compleja, que tiene ribetes no solamente escandalosos, sino también críticos. Críticos en el sentido de la palabra crisis, ¿no? Hay escándalos políticos. En realidad las democracias son muy propensas en todo el mundo y en toda la historia contemporánea de las democracias al escándalo. En cualquier país central de Occidente uno puede enumerar innumerables escándalos. Ahora, estos escándalos emergen, ocupan un lugar preponderante en los medios de comunicación, todo el mundo habla de ellos por unos días, provocan algunos cambios, generalmente en regímenes parlamentarios hasta pueden llegar a provocar la caída del primer ministro, pero son problemas de superficie, digamos. Al cabo de un tiempo las cosas vuelven a la normalidad. Ahora, hay otro fenómeno, por eso hablaba de momentos críticos, al que uno se inclinaría a llamar crisis, es decir, en que las instituciones no solamente tiemblan, sino que empiezan a ser corrompidas y a dejar de funcionar como debieran hacerlo en un contexto democrático. Para no ser tan abstracto, el problema que se planteó con la denuncia primero y la infortunada muerte después del fiscal Nisman, a todas luces era un escándalo. Yo creo que el comportamiento del gobierno lo transformó en una crisis. Cuando se pasó a hablar de partido judicial, cuando se pasó a querer subordinar más abiertamente a la justicia y convertirla en algo que lamentablemente es hoy en día el Parlamento, o un apéndice del Poder Ejecutivo. Entonces, este pasaje del escándalo a la crisis es lo más preocupante, a mi juicio, de la situación política actual, volviendo a su pregunta. Claro. Y teniendo un poco la mirada sobre este escenario electoral, José, sobre el escenario electoral que se avecina, digo, hay grandes problemas, usted recién hablaba de superficie, pero también los problemas de fondo de Argentina que tienen que ver con cuestiones estructurales, por ejemplo, esta cuestión que tiene que ver con la dependencia en materia productiva de decisiones de multinacionales, por ejemplo, que sigue vigente, que no es un problema de este gobierno únicamente, que viene de hace muchos gobiernos, que tiene que ver con la estructura productiva desequilibrada. Esto no está en la agenda política. Se habla de poder, a ver con quién me puedo aliar, a ver qué tipo de alianzas, cómo funciona la superestructura, ¿sí, no? Todos los acuerdos de café, los acuerdos
de mesa chica, pero los temas de fondo parece que no están en la agenda. Yo creo que efectivamente es así, por eso escribí no hace mucho un artículo que se titulaba ahora de compromisos, no de componendas, y lo que estamos viviendo es justamente una multiplicación de componendas, sin hablar de compromisos sobre lo que usted bien llamaba temas de fondo. Me parece que esto requiere una aclaración previa. A mí me parece que como las palabras son constitutivas de la realidad que uno está tratando de interpretar, uno de los errores garrafales que se cometió en el 83 fue hablar de inmediato de recuperación de la democracia, como si Argentina alguna vez hubiera sido una democracia. Y lo que yo sostengo es que no fue una democracia, ni es una democracia, salvo que uno le dé el nombre de democracia a la existencia de elecciones periódicas. Si uno le da el nombre de democracia exclusivamente a la existencia de elecciones periódicas, uno tiene que hacer una diferencia entre democracia y buen gobierno. Quiero decir, la democracia pasa a ser un elemento del buen gobierno, pero no hay buen gobierno si no hay división de poderes, si no hay un respeto irrestricto a la Constitución, si no hay un desarrollo, no un crecimiento económico, si no hay justicia social, si no hay mayor igualdad, si no hay educación para las grandes mayorías, pero de primerísima calidad. Bueno, todo esto hace al buen gobierno. Si uno reduce la democracia simplemente a la periodicidad de los actos electorales. A esto es a lo que más le temieron los padres fundadores, digamos, de la teoría democrática. ¿Por qué? Porque sostenían, digamos, desde Jefferson hasta Tocqueville, que si la democracia se reduce al tema exclusivamente electoral, entonces podemos llamar democracia a lo que no es sino un despotismo electivo. Claro. El modo en que se han utilizado el 54% de los votos, el argumento del 54% de los votos durante estos últimos años es una prueba evidente. Cualquier discusión se buscaba obturar con el 54% de los votos. Fíjese que Jefferson, pensando cómo se podía resolver este problema que ha atormentado generaciones de teóricos de la democracia, Sí. proponía que se hicieran elecciones muy seguido, que hubiera por lo menos una o dos elecciones por año, para ir tomándole el pulso a la opinión pública. Por otra parte, algo que en general se desconoce. Yo creo que la mayoría de sus oyentes han oído alguna vez hablar de las encuestas Gallup. Gallup Sí. en 1935 fue quien introdujo lo que se llama la encuesta probabilística, que es la encuesta con las que se manejan las consultoras actualmente, ¿no? Ahora, lo interesante es que Gallup era un demócrata de izquierda en Estados Unidos. Lo que Gallup quería era precisamente lo que Jefferson había propuesto: auscultar a la opinión pública a través de las encuestas para darle voz a las opiniones de la mayoría del pueblo continuamente. Lo paradójico es que el tiro le salió por la culata, porque en realidad los políticos pasaron a utilizar las encuestas como una estrategia más para afirmar su propio poder, manipular a la opinión pública. Vale decir, desde ese punto de vista no dio resultado. Claro. Ahora, José, también es cierto que no basta únicamente con un funcionamiento armónico de las instituciones si todo el armado, la macroeconomía, digamos, y el plan económico tiene que ver con insertar al país únicamente como proveedor de bienes
primarios en el mundo. Digamos que ha sido la tónica a lo largo de más de 100 años en Argentina, ¿no? Que ningún gobierno ha podido superar y lograr el desarrollo de todas las fuerzas productivas y de una industria capaz de equilibrar el sistema productivo nacional, ¿no? Esto me parece que es una deuda. Sí, yo le diré que hay que cuidarse de reflotar la discusión en los términos en que se podía plantear hace 20 o 30 años. Digamos, en ese momento, efectivamente, el debate giraba en torno a la producción o no de bienes primarios y al tema de la industrialización. Fue básicamente la gran tesis de CEPAL. Sí, sí. Hoy en día ya la división no es tan tajante, porque un país puede ser un país extraordinariamente pujante, teniendo producción de bienes primarios y una industria que los elabore. Lo que es criminal es exportar, por ejemplo, la soja en grano, digamos, sin elaborar. Claro. Y entonces lo que es bochornoso es el acuerdo que la Argentina ha firmado con China, del cual ni siquiera se conocen las principales cláusulas porque son secretas, lo cual es inaudito en una democracia genuina, ¿no es cierto? El secreto y la democracia no se combinan bien. Porque, claro, el Parlamento tendría que discutir esto. Bueno, el Parlamento, algo que ya hemos naturalizado, se nos habla que el país ha venido mejorando y desarrollándose de una manera maravillosa. No hay discurso de la señora presidenta en que no se autoelogie por la gestión realizada. La pregunta que nadie le hace es por qué desde hace 12 años sigue rigiendo la ley de emergencia. El país está en estado de emergencia y ya lo hemos naturalizado. Nadie se pregunta por qué todos los años la mayoría oficialista ratifica la continuidad de la emergencia económica de la Argentina. Y la explicación es muy sencilla. La explicación es que de esta manera el presupuesto, que es un instrumento fundamental de control que tiene en sus manos el Poder Legislativo, no se cumple en absoluto, porque la ley de emergencia permite que el Poder Ejecutivo cambie las partidas, la asignación de los recursos a su antojo. Entonces, estamos con la paradoja de un país que es mentira del INDEC, habría crecido y a la vez está en emergencia económica. No se entiende muy bien, ¿verdad? José, le proponemos hacer una breve pausa para retomar nuevamente el diálogo en unos minutos. Vamos a desandar el tema de la crisis del sistema de partidos en Argentina, que pareciera que todavía no puede resolverse tras la crisis del 2001, ¿no? Tras lo sucedido en 2001 en el país. Bien, lo esperamos, le pedimos a José Nun, con quien estamos conversando en este Falta en Vivo, que nos aguarde consejos comerciales y ya venimos esta mañana de domingo.